Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos están acompañando en esta transmisión o en su repetición. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da nuevamente a mediados de esta semana de poder estar conectados a través de este medio para juntos, ustedes desde sus hogares, un servidor desde aquí, desde el Templo de la Santísima Trinidad en Tampico, poder tener este tiempo de oración y estudio en la palabra de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por este día que ya está finalizando, por las bendiciones que el Señor nos ha dado en el transcurso, no solamente este día, sino de toda la semana, de todo el año, de toda nuestra vida, porque sin lugar a dudas el Señor es nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, el que gobierna, el que dirige, el que provee a nuestras vidas, sobre todo el que nos salva, el que nos santifica, el que nos lleva a una transformación cada vez conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el camino de la vida cristiana, en el cual Dios nos ha llamado, en el cual el Señor nos dirige por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Así que, pues tenemos motivos para estar agradecidos con nuestro Dios, para poder elevar a Él nuestras oraciones con gratitud, con alabanza, con adoración, y asimismo, cualquier cosa que esté en nuestros corazones, ponerlas delante de su presencia en oración, confiando en sus promesas, en su fidelidad, en su control soberano por sobre todas las cosas. Así que, pues, seamos bienvenidos a este tiempo y le invitamos a que, pues, tomemos este momento para poder estar en comunión con nuestro Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor. Hemos iniciado la lectura de los Salmos. Estamos en el Salmo número 4. Salmos número 4. Y voy a leer esta porción de la Escritura en la versión Reina Valera 60, que nos dice de la siguiente manera: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto es palabra de nuestro Dios en el Salmo número 4. Un hermoso salmo, hermanos, de la palabra de nuestro Dios que, al igual que el Salmo número 3, que reflexionábamos brevemente en él el miércoles pasado, es una declaración de confianza, es una oración al Señor de confianza en Él, en su protección, en sus cuidados, el que podemos confiar y descansar plenamente en Él. Así como el Salmo 3 decía: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora este Salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y yo quisiera que antes de pasar a nuestro tiempo de oración, reflexionáramos un poco en estas palabras del Salmo número 4. Para preparar nuestro corazón para poder orar al Señor,
para poder clamar a Él y descansar en Él, tal como la palabra de Dios nos lo muestra, tal como el Señor quiere hacernos descansar. El salmista, hermanos, David, que escribió este hermoso salmo, como en la mayoría de sus salmos, hermanos, él reflexiona sobre su vida, reflexiona sobre sus circunstancias, reflexiona sobre las cosas que le rodean y que muchas veces le acechan, cosas que pueden inquietar, llenar de ansiedad su corazón, angustiarle. Y él clama en oración en medio de esto. Y clama a Dios, que es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios santo. Y la respuesta que obtenemos de parte de Dios, dice el salmista, cuando estaba en angustia, esa era la situación, la circunstancia, el estado de ánimo del salmista, una angustia provocada por sin fin de causas. Nosotros también nos podemos sentir angustiados, ansiosos, pero dice la Escritura que cuando clamamos al Señor en medio de esa angustia, el Señor dice, me hiciste ensanchar, me hiciste descansar, me hiciste sentirme cómodo, de tal forma que ya no hay esa presión y esa angustia que él en su momento sentía. Y hermanos, tenemos nosotros que estar conscientes que esa es la condición del ser humano en general. Nosotros, por causa de nuestra humana debilidad, de nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a angustiarnos, tendemos a preocuparnos, a llenarnos de afanes, de ansiedades en nuestras vidas. Eso no es bueno. Dios no nos creó, no nos diseñó para que nos angustiemos. Sin embargo, la angustia es una consecuencia de nuestra humana debilidad. La angustia viene a causa, es el desasosiego de nuestro corazón, provocado por un desapego espiritual con respecto a Dios. En otras palabras, el desasiego es ese estado de ánimo lleno de ansiedad, de angustia, que tiene una connotación no solamente emocional, sino espiritual, donde nos hace falta un apego hacia Dios, y ese apego es por medio de nuestra confianza en Él. Cuando nosotros no confiamos en Dios, en su carácter, en sus obras, en sus atributos, en sus promesas, en lo que su palabra nos revela acerca de Él, en las diversas formas en las cuales Él manifiesta su cuidado sobre nosotros. Cuando nosotros no confiamos en Dios, entonces llega la angustia a nuestras vidas. Y esa siempre va a ser una lucha espiritual en la vida de nosotros como seres humanos, porque esa es nuestra condición. Somos débiles. Sin embargo, ante esa realidad, el Señor sigue teniendo misericordia de nuestras vidas. El Señor sigue estando dispuesto a tratar con nosotros de una manera compasiva, de una manera amorosa, de una manera misericordiosa, de una manera paciente, de tal forma que nosotros podamos no solamente hacer conciencia de nuestras debilidades, sino ver con claridad que la fortaleza en medio de esas debilidades la vamos a encontrar solamente en Dios. En una relación personal, cercana con Él, por medio de la fe en nuestro Señor
Jesucristo. Él es quien hace posible que nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y cuando nosotros clamamos a Él estando en nuestra propia angustia, y usted puede pensar en las diversas circunstancias por las que usted está pasando, pueden ser angustias que tienen que ver con su salud o con la salud de sus seres queridos. Quizás una angustia de carácter económico. Hay algún problema, alguna necesidad material, económica, que quizá le está llenando de esa angustia. Quizá la angustia tiene que ver con respecto al futuro, al no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, a posibles amenazas, al no tener el control de lo que sucederá y los temores que vienen a nuestras vidas a causa de ello. Hay diferentes fuentes de donde proviene la angustia en nuestras almas. Pero, como dije anteriormente, esa angustia, ese desasosiego, no solamente emocional, sino espiritual en nuestra vida, viene por causa de un desapego a Dios, de una falta de fe en Dios, de falta muchas veces de orar a Él y descansar en Él. Por eso es tan importante que nosotros hagamos conciencia de la necesidad de la oración, de la necesidad y la utilidad que tiene la oración en nuestra vida de una manera práctica. Porque Dios es un Dios de consolación. Dios es un Dios de poder, de fortaleza. Dios es un Dios de misericordia, de bondad, de verdad, de justicia. Y nosotros necesitamos a ese Dios, necesitamos confiar en Él en medio de nuestras angustias y clamar como lo hacía el salmista: ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia, eso es lo que necesitamos los seres humanos, la misericordia de Dios, y eso significa el no pago de nuestros pecados conforme nosotros lo merecemos. La compasión, la misericordia de Dios es lo que necesitamos, porque muchas veces clamamos a Dios pensando que nosotros somos dignos de lo que necesitamos o de lo que pedimos. Clamamos y oramos a Dios pensando que es nuestro derecho como seres humanos pedirle a Él y que Él nos responda. Y hermanos, eso no es así. No es nuestro derecho. Ni siquiera la capacidad de orar es nuestra. El Señor Jesucristo lo decía de esta manera: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. En mi nombre. Él es quien hace posible nuestra comunión con Dios. Él es nuestra paz para con Dios. Él es quien lleva por medio de su Espíritu Santo nuestras oraciones hasta su misma presencia. No son quienes somos nosotros, es quien es Cristo en nosotros, es quien es el Espíritu Santo en nosotros, intercediendo por nuestras vidas, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras angustias. En otras palabras, tenemos que acercarnos con humildad delante de Dios, sabiendo que estamos delante de un Dios que es santo, un Dios que es justo y un Dios que ha revelado también su bondad, todos sus atributos. Nos ha dado a conocer su gloria a través de Cristo Jesús, hecho hombre, para que a través de Él nosotros
podamos tener paz para con Dios, podamos tener una comunión, una relación nueva con Dios. Así que cuando nosotros no clamamos a Dios, o lo hacemos de una manera, con una actitud equivocada delante de Él, sucede lo que está diciendo el salmista en el versículo número 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros oramos con una actitud equivocada delante de Dios, con una motivación equivocada. Cuando pensamos que Dios está a nuestro servicio y que todo lo que yo quiera, Él lo tiene que hacer. Y cometemos graves errores, incluso blasfemias delante del carácter santo de nuestro Dios, cuando empezamos a decretar y a declarar cosas que no son la voluntad de Dios, que no provienen del plan de Dios para nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar con una actitud de humildad y de confianza en Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esas palabras ponen a Dios en el lugar de gloria y de honra que Él merece. Y nosotros no tenemos derecho de cambiar esa honra, como dice el salmista, en infamia. No tenemos derecho de hacer a Dios conforme a nuestra imagen y semejanza. Es Dios quien está tratando de cambiar, de transformar nuestras vidas conforme a su carácter. Así que dice el salmista: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Ese es el carácter que Dios quiere ver en nuestras vidas, un carácter piadoso, de piedad, en donde estamos buscando la voluntad de Dios y la gloria de Dios que se revelen en nuestras vidas. Que nosotros podamos decir, como decía Jesucristo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Que mi gozo y mi satisfacción, aún en medio de las angustias, de las necesidades, de las pruebas, sea que la voluntad de Dios prevalezca para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y eso, hermanos, eso es el carácter piadoso que Dios desea en cada uno de nosotros. Es un llamado a la santidad. Dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, aun estando en vuestras camas. Dice: y callad. Medita en Dios. Piensa en Dios. ¿Quién es Dios en realidad para tu vida? ¿Qué conoces acerca de Dios de acuerdo a las enseñanzas de su palabra? ¿Cómo te posicionas tú delante de ese Dios? No te quejes en contra de Él, dice el salmista. Calla, guarda silencio. Refrena tus palabras si éstas no van a glorificar su nombre, si éstas no van a expresar el deseo de hacer su voluntad, si no van a ser para la alabanza de su gloria y de su gracia. Es mejor callar. Dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Mis hermanos, todos necesitamos, en medio de nuestras angustias, la paz, la consolación.
Todos necesitamos el poder vivir sosegadamente en medio de las diversas circunstancias en nuestras vidas. Pero eso no lo vamos a encontrar en una mera terapia psicológica, no lo vamos a encontrar en el consejo y en el consuelo que el mundo nos pudiera dar. No lo vamos a encontrar ni siquiera en las experiencias de otras personas. Lo vamos a encontrar en una relación personal con Dios. Y esa relación comienza clamando a Él, entregando nuestras vidas a Él. Y solamente así nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón. Solamente así vamos a poder acostarnos y descansar. ¿Cuántas veces se nos ha ido el sueño pensando? ¿Cuántas veces se nos ha ido el sueño preocupados? Dice el salmista, no, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra en este salmo, Señor. Clamamos a ti. Tú conoces, Señor, nuestras condiciones. Tú conoces, Señor, nuestra condición espiritual, nuestra condición emocional, nuestra condición física. Tú conoces cuáles son las necesidades en nuestras vidas, y no solamente nosotros, en las de nuestros seres queridos, en las de nuestros hermanos en la fe, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos y de todas aquellas personas, Señor, con las que nos relacionamos, interactuamos, conocemos. Y sin lugar a dudas, Señor, todo eso puede llenar de angustia nuestros corazones. Queremos reconocer, Señor, que muchas de nuestras angustias es porque nos hemos desapegado a ti. Hemos dejado de confiar en ti, hemos dejado de clamar a ti. Señor, fortalece nuestra fe. De tal forma, Señor, que podamos volver a poner nuestros ojos en ti. En Jesucristo, el autor, el consumador de nuestra fe. Que viendo a Cristo Jesús, viendo su persona, viendo sus obras, viendo sus enseñanzas, sus promesas, podamos nosotros, Señor, obtener el consuelo y la paz que necesita nuestra alma. El poder descansar, Señor, de todas nuestras angustias. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir creciendo nuestra fe, porque te necesitamos a ti. Necesitamos de esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a servirte más también. Ayúdanos a descansar más y más en ti. Toma pues, Señor, las vidas y las peticiones de cada uno de nuestros hermanos que en este momento están orando y clamando a ti. Especialmente, Señor, ponemos en tus manos las vidas de todos aquellos, Señor, que están pasando por procesos de tratamientos médicos en hospitales o en sus hogares, Señor, pero que necesitan de tu fortaleza, Señor, tanto física como espiritual. Señor, trae a cada una de sus vidas esas fuerzas renovadas en ti.
Señor, que podamos descansar en ti, dejar de afanarnos y preocuparnos por aquellas cosas que no podemos nosotros controlar, y sobre todo que tú has prometido, Señor, hacer, actuar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a meditar, como dice tu palabra, en nuestras camas, en silencio, en ti, y poder callar confiadamente en ti. Que no haya queja en nuestros corazones, al contrario, que haya gratitud y que haya alabanza para tu gloria. Sé tú, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en este proceso de recuperación, Señor. Guárdalos, bendícelos, fortaléceles, provéeles a todas y cada una de sus necesidades, Señor. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor inmerecido, Señor, pero un amor que nos has expresado a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por Él. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar este tiempo. Como siempre, pues meditamos al principio en alguna porción de los Salmos para poder orar con un corazón conforme a su palabra. Pero también estamos meditando, estamos estudiando la palabra de Dios en otros temas que son de utilidad, que son de formación, que son de fortaleza, también espiritual para nuestras vidas, que son las bases, los cimientos sobre los cuales se va edificando nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Y eso es también importante, es fundamental, es necesario. Y hemos estado meditando, hermanos, en estos últimos miércoles acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante, los 5 principios o postulados de la Reforma Protestante que se nos heredó precisamente a través de este movimiento de reforma, a través de diversos personajes y momentos en los cuales la Iglesia protestante, la Iglesia evangélica, fue formulando hasta llegar a tener estos 5 principios claramente redactados y definidos, que expresan precisamente el sentir, el corazón mismo de la fe cristiana, de la fe bíblica, o como también se le ha llamado, de la fe reformada. Y con gratitud y con gozo en nuestros corazones llegamos el día de hoy al final de esta serie que hemos tenido sobre las 5 solas de la Reforma Protestante. Iniciamos hablando de la sola Escritura como el fundamento sobre el cual se edifica las doctrinas, sobre ese fundamento se revela las enseñanzas de Dios para nuestras vidas. La sola Escritura como la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas, la palabra inspirada por Dios. Y esta misma palabra, que es a lo que la Reforma Protestante señaló como la única autoridad, la única fuente de fe y de conducta, esta misma palabra nos enseña que su tema principal, de principio a fin, es precisamente el tema de la salvación, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16,
15 y 16, y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ahí está claramente definido el tema principal de las escrituras. Es un tema de salvación. Así que la sola escritura nos revela que la salvación es solo por gracia y solo por medio de la fe en la sola persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el final de estos principios, la culminación lógica de estos principios es la sola gloria a Dios. A Dios solamente debe ser dada la gloria. Porque estamos hablando de la salvación. Y así como Dios es el que nos da la vida física, nos la sustenta, así también Él nos da la vida espiritual y la sigue sustentando de principio a fin. De tal forma que estamos hablando de que la salvación, como decía el libro de Jonás en el capítulo 2, versículo 9, decía Jonás en su oración, la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor, a Él le pertenece y Él la da a quien Él quiere. Y lo hace por gracia y lo hace por medio de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las sagradas escrituras. De tal forma que cuando nosotros contemplamos la obra de salvación sobre nuestras vidas, lo único que nosotros podemos hacer es darle al Señor la gloria y la honra que solamente Él merece. Por eso la culminación de estos principios es precisamente solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Es decir, toda la gloria es solamente de Dios. Y que todo es finalmente para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, como dice Efesios capítulo 1, versículo 6. O como dice también Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la palabra perfeccionar, es decir, la hará completa en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. De principio a fin, la obra de salvación en nuestras vidas es del Señor. No hay, en ese proceso de salvación, no hay algo en lo cual nosotros, seres humanos pecadores, hayamos contribuido para nuestra salvación. Porque aún el aspecto que nos dice la Escritura, que debemos de arrepentirnos y creer en arrepentirnos de nuestros pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo, eso es un don de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No solamente nuestras obras no sirven para nuestra salvación, sino que la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús no procede de nosotros, viene como una gracia, como un regalo, un don de Dios. Dice la palabra de Dios que es el Espíritu de Dios quien convence a nosotros de pecado, de justicia, de juicio, de tal forma que nosotros seamos conscientes de cuánto hemos ofendido a un Dios que es santo, justo y bueno. Y que con dolor, con contrición en nuestros corazones nos arrepintamos de nuestros pecados
Este arrepentimiento no es producto de mi naturaleza humana pecaminosa. Es producto de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, generando vida para que nosotros podamos ver no solamente la magnitud de nuestro pecado, sino podamos ver que no hay otra forma de ser perdonados, de ser salvados, sino es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en sus obras. Cuando decimos que la salvación no es por obras, estamos diciendo que no es por nuestras obras. Pero pero en verdad la salvación es por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y es en esas obras de Cristo en donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Así que, ¿en qué me puedo yo vanagloriar? ¿En qué me puedo yo jactar como ser humano pecador en ese proceso de salvación en mi vida? Si de principio a fin es Dios actuando activamente en mi vida para que yo pueda responder por medio de la misma capacidad que Él me da para arrepentimiento y fe. No puedo hacer otra cosa sino darle al Señor toda la gloria. Y gloria, hermanos, significa reconocimiento. Gloria no es simplemente como muchas veces se llega a imaginar uno la gloria de Dios, como un resplandor de luz que puede llegar a enceguecer nuestros ojos, como aquella gloria que iluminó a Moisés aún estando escondido en aquella roca, y dice la Escritura que él quedó impregnado de esa gloria, de ese fulgor, de tal manera que aún el pueblo de Israel no podía verlo de frente. Bueno, ese es un aspecto de la gloria, de la manifestación de la gloria de Dios, que nos habla de lo mismo que Juan nos dice: Dios es luz. Hay una especie, hay una manera en la cual Dios se revela a nosotros, contrastándose como luz en medio de las tinieblas, para que nosotros, asociando que la luz es bondad, la luz es verdad, la luz es amor, la luz es todo lo bueno, en contraparte de lo que es tinieblas, que es el pecado, todo lo que produce el pecado, todo lo malo. Sin embargo, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de darle la gloria a Dios, no se está refiriendo que nosotros le demos luz a Dios, está refiriéndose que nosotros reconozcamos quién es Dios. Así lo dice el Salmo 100, cuando invita a la congregación a alabar y adorar al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Por todas las generaciones. Eso, hermanos, esas palabras son una forma de glorificar a Dios, de reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros frente a Él, y alabarle y bendecirle por ello. Y no hay mayor fuente que inspire
el reconocimiento a la gloria de nuestro Dios que su obra salvadora en nuestras vidas. El libro de los Salmos está lleno de este testimonio. Una característica de muchos de los salmos, hermanos, es que es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo. Recordar, traer a la memoria los hechos poderosos de nuestro Dios. Recordar quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, para que nosotros le demos a Él alabanza, reconocimiento. Que esa es nuestra motivación, nuestra fuente de alegría y de gozo. Él ha hecho grandes cosas por su pueblo, por todo su pueblo, en la historia de todo su pueblo, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la iglesia de hoy en día. Dar al Señor la gloria es un signo de gratitud, es un signo de comprensión, de conocimiento, de convicción y de confianza en lo que Dios es y en lo que Dios hace en favor de nosotros. El apóstol Pablo escribió en Romanos 11:36, después de explicar cómo es el plan salvador de nuestro Dios sobre nuestras vidas, de cómo Dios justifica al ser humano a través de la fe en Cristo Jesús, de cómo Él escoge a unos para salvación. Él dice, y voy a leer estas palabras de este capítulo en Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36, y esta es una exclamación de gloria al Señor. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo está glorificando el nombre de nuestro Dios, de un Dios que es soberano, de un Dios que tiene control absoluto por sobre todas las cosas. Un Dios que en medio de su santidad y de su justicia y en su misericordia ha venido a nuestro encuentro por medio de Cristo Jesús, para que nosotros seamos rescatados de nuestra esclavitud espiritual, de nuestros delitos, de nuestros pecados en los que nos encontrábamos muertos espiritualmente. Y el Señor ha venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto es iniciativa de Dios para con nosotros, para nuestro bien. ¿Cómo no podemos nosotros darle la gloria a Él y el reconocimiento? No solamente con nuestras palabras, con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones, sino viviendo de una manera que glorifique el nombre del Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En la vida cristiana no estamos llamados a vivir una dualidad de vida en donde puedo yo glorificar a Dios y gozarme en Él estando en ciertas actividades de la iglesia, pero cuando me vuelvo nuevamente a las actividades cotidianas en mi vida diaria, sea en el trabajo, en la escuela, con mis amigos, en el negocio, etcétera, ya ahí Dios no necesita ser glorificado.
Eso no es lo que nos enseña la palabra, la Escritura. El apóstol Pablo dice claramente: si coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 1, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Su respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En el glorificar a Dios encontramos nuestro gozo. En el reconocer quién es Dios en nuestras vidas encontramos gozo. En esa relación en la cual Dios tiene el lugar central en nuestras vidas. Así que no somos merecedores en absoluto de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Dios hará en Cristo. Y por eso es que le servimos y le honramos y le adoramos a Él, y solamente a Él, al Dios trino y uno. Ya que todo ha sido creado por medio de Él y para su deleite y para su alabanza, y en ello nosotros encontramos también nuestro gozo. No hay mayor alegría y mayor satisfacción en la vida del cristiano que estar en una relación correcta con Dios. Cuando estamos en una relación correcta con Dios, tenemos paz en nuestro corazón. Tenemos confianza, no hay temor, no hay temor a las circunstancias, no hay temor al mundo, no hay temor a las amenazas, a las acechanzas, no solamente del mundo, aún de Satanás, porque mayor es el que está con nosotros en esa relación privilegiada de confianza en Él por medio de Cristo. Pablo termina su carta a los romanos con estas palabras. Dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? Lo tenemos que hacer mediante Jesucristo. Yo no puedo concebir correctamente el carácter de Dios sin la persona y la obra de Cristo. Lamentablemente muchas veces se habla de Dios en la vida cristiana, pero no de Cristo, no de una relación personal con Cristo. Se habla de Dios como si podemos nosotros relacionarnos con Dios directamente sin necesidad de un mediador. Pero la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por eso Pablo dice que a Dios va a ser la gloria mediante Jesucristo. Si yo quiero glorificar a Dios, el Padre, lo tengo que hacer a través de su Hijo. Si no reconozco quién es Jesucristo, si no confío en Él, si no le doy la gloria a Él, no puedo glorificar al Padre. La única manera de poder complacer a Dios nuestro Padre es reconociendo a su Hijo Jesucristo, a quien Él señaló, a quien Él entregó en rescate por nosotros. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, somos llamados por Dios y por su palabra, por el Evangelio, por nuestra salvación en Él, a vivir para su gloria, a vivir reconociéndole todos los días
desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, reconociendo que vivimos, que existimos, que nos movemos, que somos por causa de Él, y que Él está con nosotros en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, que Dios no me ha dejado y no me ha desamparado. Así sea en lo público o en lo secreto, soy llamado a darle a Dios la gloria y la honra. Lamentablemente muchas veces lo hacemos solamente en lo público, lo hacemos solamente en la congregación de los santos, en la iglesia. Pero cuando salimos de este lugar y vamos a nuestras casas o en algún otro lugar con otras personas, tristemente no mostramos lo que somos. O mejor dicho, a veces mostramos lo que en realidad somos, porque en realidad no estamos siendo para la alabanza de la gloria de su gracia en nuestras vidas. Y el Señor nos llama a ser conscientes de que estamos siempre delante de su presencia, a vivir una vida siempre delante del rostro de Dios. Coram Deo, vivir siempre con la conciencia de que estamos delante del rostro de Dios, que delante de Él no hay absolutamente nada oculto, ni en mis pensamientos, ni en mi corazón, ni en mis palabras, ni en mis acciones u omisiones. Todo está revelado delante de Dios. Por lo tanto, el Señor me llama a hacer conciencia de ello y darme cuenta de que Dios está demandando de mi vida una vida congruente con lo que Él ha hecho por mí, que Él me ha amado con amor eterno, que Él me ha rescatado del pecado y de sus consecuencias, de la muerte eterna, del infierno, de las acechanzas de Satanás, para hacerme su hijo. Y que como hijo suyo tengo que imitar a Cristo, tengo que vivir como Cristo, pensar como Cristo. Y esa es la gran lucha, hermanos, una lucha legítima que tenemos que presentar todos los días de nuestra vida delante de Dios. Así que, mis amados hermanos, ningún ser humano, ningún apóstol en la Escritura o autonombrado, ni siquiera los ángeles, ninguna autoridad eclesiástica, ningún papa, ningún clérigo, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún jerarca de ninguna iglesia debe recibir un ápice de la gloria que solamente le pertenece a Dios. Esa gloria es exclusiva para Él. Y quiero leer para finalizar Isaías 42. Isaías 42, versículo 8. Dice: Jehová, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Voy a repetirlo, Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Estas palabras básicamente están demandando lo que demandan los primeros
mandamientos que Dios entregó a su pueblo. No debemos de tener otros dioses ajenos delante de Él, ni imagen ni semejanza alguna frente a la cual nosotros nos inclinemos y adoremos o veneremos. Y cuando volvemos a las enseñanzas de las Escrituras sobre la persona de Dios, sobre sus obras en favor nuestro, no tenemos motivación, justificación, causa alguna por la cual yo voltee a ver a algo más aparte de nuestro Dios, de nuestro Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo declara la Escritura. Dios es un Dios fuerte y celoso, como dice el mandamiento. Dios es celoso de sí mismo. Y Él no va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Pero lastimosamente los seres humanos tenemos la tendencia a ser ídolos. No solamente ídolos religiosos, sino ídolos de otro carácter, ídolos materiales, ídolos intelectuales, ídolos emocionales, ídolos de cualquier otra naturaleza, económicos, ídolos que tienen que ver con el placer, ídolos que tienen que ver con el hedonismo, con el buscar el placer, la satisfacción, la felicidad a costa de lo que sea. Esa es una gran lucha que tenemos que reconocer, no solamente como seres humanos no regenerados, no, como cristianos. Dios habla a su pueblo y Dios advierte sobre estas cosas que son reales, que son palpables delante de Dios, con las que nosotros debemos de tener cuidado, de estar atentos sobre aquellas cosas en las cuales se recrea nuestro corazón, se deleita nuestro corazón, se complace, y que sabemos que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podré yo entonces darle al Señor la gloria y la honra a través de esas cosas? ¿Puede usted imaginar a Jesucristo haciendo exactamente las mismas cosas que usted hace? ¿Puede imaginar usted a Jesucristo diciendo las mismas cosas que usted dice? ¿Puede usted imaginar a Jesucristo pensando las mismas cosas que usted piensa? ¿Puede usted imaginar a Jesucristo rechazando las mismas cosas que usted rechaza? Si no es así, entonces tenemos que reconocer que hay ídolos en nuestro corazón. Hay cosas que el Señor todavía quiere desarraigar. Como dice Pablo a los Colosenses 3, desvestíos, despojaos del viejo hombre, porque está viciado, está arraigado en cosas pecaminosas, en cosas que no nos convienen. Y la forma de despojarnos es vistiéndonos de Cristo, de su justicia, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su carácter, negándonos a nosotros mismos. Mis amados hermanos, este es el estilo de vida que el Señor trajo nuevamente por su gracia, por su providencia, a la luz a través del movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Martín Lutero tenía la intención de reformar la institución de la Iglesia católica, romana, apostólica y romana, pero Dios en realidad lo que deseaba
reformar, lo que deseaba renovar, transformar, era el corazón de las personas. Y así lo hizo el Señor. Lo hizo con Lutero, lo hizo con muchos que le antecedieron y otros que fueron después de él hasta nuestros días. Dios está interesado en reformar constantemente nuestros corazones, no nuestras instituciones en sí mismas. Eso será producto, consecuencia de la transformación de nuestro corazón. Por eso la Reforma Protestante debemos de identificarla como un movimiento de avivamiento espiritual, no como un monumento. Y no estoy diciendo yo que los monumentos sean cosas malas, pero no es en eso en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Los principios de la Reforma Protestante, lo que Dios quiere producir en nosotros, es algo vivo, es algo que en verdad impacta y transforma nuestras vidas. Es en eso en lo que debemos de enfocarnos, es en eso en lo que tenemos que gloriarnos. Y si bien no debemos de perder de vista la historia, no debemos de olvidarnos de la historia y recordar la historia siempre. No es suficiente solamente con verla de lejos. Tenemos que saber que hay una conexión espiritual directa de parte de Dios con nuestras vidas. Y que lo que Dios hizo, lo quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras iglesias, volviendo una vez más a las Escrituras, a sus principios, a sus enseñanzas cristocéntricas, para que en verdad seamos una iglesia reformada que siempre está reformándose conforme a la palabra de nuestro Dios. Esa es la invitación, hermanos, esa es la exhortación a la que nos lleva estos principios de la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Yo le pregunto finalmente, ¿tiene usted una correcta relación con Dios por medio de Cristo? ¿Las Escrituras son su única fuente de fe y de conducta? ¿Confías única y exclusivamente en la gracia de Dios por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesucristo para tu salvación, para tu santificación, para tu consolación? Vives, y ese es tu deseo, para darle a Dios la gloria, para que el Señor se goce y tú encuentres tu gozo en Él. Dios quiera que así sea. Y si no, no esperemos. El Señor nos llama aquí y ahora a ponernos a sus pies. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque nuevamente nos das tú la oportunidad de poder estar en comunión contigo, Señor, y de poder abrir tu palabra y poder meditar en ella. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es quien ilumina nuestros pensamientos, quien aterriza tus principios, tus enseñanzas a nuestros corazones, generando convicciones, generando deseos santos para vivir conforme a tu voluntad y para tu gloria. Toma nuestras vidas, Señor, que fueron creadas para tu gloria. Si hay alguien, Señor, donde quiera que esté escuchando, que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, yo te pido que por tu gracia tengas misericordia y toques su corazón. Le muestres
le reveles su pecado, pero también le reveles tu gracia en Cristo Jesús, quien ha cargado con sus pecados en la cruz, quien ha pagado, quien ha saldado la deuda para que, confiando en Él, recibamos tu perdón, recibamos la gracia de tu salvación, de tus promesas, de la vida eterna. Transforma, Señor, corazones, no solamente para salvación, sino para santificación. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les agradezco su tiempo, su paciencia durante esta transmisión. A partir del próximo miércoles estaremos meditando en una serie nueva, alusiva precisamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, ya estaremos a 1 de diciembre, la siguiente semana, el siguiente miércoles. Y quisiera que a través de estos miércoles siguientes pudiésemos enfocar nuestros corazones, nuestras vidas en estas enseñanzas que son fundamentales también para nuestra salvación, para conocer más y más de su palabra y de su plan, de su gracia para nuestras vidas. Así que les invitamos a seguir conectados a través de este medio. Y sobre todo, bueno, pues también los días domingos para celebrar el culto a nuestro Dios. Este próximo domingo no tendremos la transmisión del culto como lo hemos hecho habitualmente. Tendremos la transmisión de un mensaje pregrabado de la palabra de nuestro Dios. Y la razón de esto es porque tendremos una reunión como iglesia en donde estaremos tomando algunas decisiones, algunos planes para el siguiente año. Entonces les rogamos, donde quiera que usted nos esté viendo, que nos apoye en oración por esta iglesia, la Santísima Trinidad, para que el Señor nos guíe en todo lo que Él desea para nuestras vidas. Así que nos estaremos viendo dentro de 8 días nuevamente. Que el Señor les bendiga. Un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Nos vemos hasta la próxima. Amén.